Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Desde que el hombre dejó de ser nómade y pasó a ser sedentario, siempre existió la voluntad de ordenarse y de organizarse, aceptando jerarquías. Alguien siempre condujo y mandó, y otros obedecieron. Esto pasó con las monarquías, pasa con las democracias, pasa con las repúblicas, y pasa en cada una de las manifestaciones que conocemos nosotros con que está diagramado la administración planetaria. Por supuesto, con distintas variantes ocultas que uno muchas veces no conoce y otras veces nota que existen, pero no las puede describir porque no las tiene muy clara con nombre y apellido. No es ninguna novedad de que la globalización trajo el invento que por sobre los estados-nación existe el poder del privatismo, es decir, las empresas, el mundo privatista está por arriba de los propios estados. ¿Y esto qué es? No es nada más ni nada menos que la manifestación individual de la vocación imperial. O sea, en lugar de ser un estado organizado detrás de un objetivo, ya ni siquiera es un estado con un país que lo respalda, sino que es un grupo de empresarios que especulan y que manejan por lo general finanzas y que están en cualquier negocio, desde la venta de armas hasta el negocio de la droga, pasando por poner y sacar gobiernos. Esas jerarquías, las ocultas y las visibles, todas tienen un acatamiento de jefatura. Y ese acatamiento de jefatura, esa situación total y absolutamente distinta, que tiene que ver con un momento y con un tiempo de organización social, tiene vigencia con distintas disposiciones y leyes que toma la propia sociedad. Entonces, en un reino, el rey ordenaba y se tomaban determinaciones que debían cumplirse. Cuando no le gustó esto, se sublevaron, se rebelaron y provocaron el caído de la aristocracia y la aparición de otra forma de gobierno. Pero las otras formas de gobierno también establecieron jerarquías y también hubo jefes, siempre hubo jefes y siempre hubo jerarquías, el que manda y el que obedece. Entendiendo esto, tenemos que darnos cuenta que siempre estamos nosotros dispuestos a acatar lo que otros nos sugieren. Por ejemplo, en una democracia lo que marca la Constitución Nacional, que no es la voluntad individual de cada quien, sino que es el conjunto imaginario y supuesto de representantes que hicieron la ley de leyes por sobre todas las otras para que la gente lo respete y tenga una forma de vivir. De ese mismo poder constitucional emanan distintas determinaciones, que es la organización del Estado. Y la organización del Estado, entre otras cosas, tiene facultades otorgadas desde el punto de vista constitucional para producir episodios que pueden modificar distintas actividades. Ahora, ¿a quién se le ocurrió que había que conducir con registro? Bueno, en algún momento, cuando el automóvil tomó auge y no todos sabían manejar un auto, alguien dijo, miren, vamos a hacer que la gente aprenda porque si no va a haber accidente, va todo el mundo a chocar. Y a nadie, absolutamente a nadie en el planeta, se le ocurre discutir que se le pida una licencia para conducir. También, con el mismo sentido, le dijeron un día, póngase el cinturón de seguridad, porque si usted se pone el cinturón de seguridad, en un accidente tiene menos posibilidades de fallecer que si usted no lo tiene, porque si no lo tiene puede salir despedido y las consecuencias de estar herido o de morir son mucho más grandes. Algunos lo entendieron, otros no lo entendieron, los que no lo entendieron fueron sancionados porque hay una norma, que es la de ponerse el cinturón de seguridad. Y así con cada una de las cosas que nos suceden. Es decir, alguien dijo, hay que tributar impuestos, y el que no tributa evade, y el que evade debe pagar las consecuencias. En una sociedad que funcione normalmente y haya justicia, el evasor es condenado.
Con lo mismo pasa con la salud. Es decir, cuando se provoca una situación, llámese fiebre amarilla, cólera o lo que fuere, las autoridades de ese tiempo toman determinaciones, más allá de Sarmiento, que cuando apareció la fiebre amarilla se escapó para no enfermarse y se fue a vivir a Mercedes y dejó a todo San Telmo que se contagiara, y las consecuencias fueron que la capital tenía su progreso en San Telmo y se mudó a la zona norte para evitar contagios. Salvo ese episodio, digamos, en general, las autoridades, ejerciendo el poder, determinaron qué cosas había que hacer porque existía o la fiebre amarilla o el cólera, o había que llevarlos a Martín García, o había que buscar la manera de evitar un contagio masivo. Lo mismo pasó con el SIDA, lo mismo pasó con la polio antes, y nunca nadie salió a cuestionar, a pesar de que ya por el año 55 algunos cuestionaban a Sal y a Sabin, hasta llegaron a decir que como eran judíos en su origen, aquellos podían estar envenenando a cierta gente, porque eso era un pensamiento que había nacido en un grupo de gente que creía que era un proyecto para dominar la humanidad. No se vacunaron, contagiaron polio y anduvieron lamentablemente pagando las consecuencias. Bueno, no importa si el virus del COVID apareció en China porque lo inventaron, porque lo crearon, si apareció en otro lugar, si es un proyecto universal, si es un proyecto del poder mundial, le pónganle en el nombre que quieran, o es un accidente, o es una realidad de la naturaleza. Usted ubíquelo donde usted quiera, según su pensamiento. Lo cierto es que está, que existe. Ahora, si la ciencia está en la búsqueda de controlar que no se expanda como una epidemia mundial para que el planeta Tierra quede despoblado, aparecen algunos que creen que si se vacunan, le inyectan algo como para controlarlos vía remoto. Bueno, el pensamiento humano puede ser lo más generoso que cada quien pueda tener. Ahora, si la sociedad, a través de esas jerarquías de mando, determina que la gente se tiene que vacunar, y hay quienes no se quieren vacunar, empieza a ocurrir lo que está ocurriendo en el mundo. Que, por ejemplo, en este momento en Europa haya empresas que no le paguen el salario a los trabajadores que no están vacunados, le obligan a tomar licencia sin goce de sueldo. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber marginados sociales porque no quisieron aceptar una de las normas de las jerarquías, de alguien que ordenó una cosa y el otro que no quiso captar. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Y con una revolución. Si aquellos que no quieren vacunarse toman el poder mundial, lo pueden hacer. Mientras los del poder mundial le estén diciendo que se tienen que vacunar, van a tener que vacunarse o no van a poder existir dentro de las normas que se fijan. Así de simple y así de fácil para que entendamos todo de qué estamos hablando. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque tenemos el 70% de la población argentina con 2 dosis, un 10% con 3 dosis, pero hay un 30% que no se vacunó. Y no nos importa a los que tenemos la vacuna lo que piensan el 30% que no se vacunó y por qué no lo hizo. Lo que sí hay es una norma de convivencia, porque si el que no se vacunó asume que si se enferma no quiere ser internado, ni quiere ser tratado por la salud pública, y que si le toca contagiarse se va a quedar aislado en el lugar donde le tocó y con la gente que él estuvo, bueno, podría ser hasta discutible, pero no es así. Vive en una sociedad que tiene reglas, y ayer se dio una cifra cercana a las 10.000 personas. Ahora, no crean que esto es una factura para el que no se vacunó solamente. No, no. Esto tiene mucho que ver con aquellos que son los que dan las instrucciones y que son el poder real. En la asunción del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, todos sin barbijos y alegremente, uno al lado de otro, incluido el presidente de la República, el gobernador de Buenos Aires y todos los miembros junto con el Máximo Kirchner, que asumió la presidencia, estaban eufóricos porque habían asumido en San Vicente, olvidándose quizá que ahí están los restos de Perón, la presidencia del partido, y ninguno guardó la posibilidad de tener un barbijo puesto. Nadie, no le importó.
En los estadios de fútbol, uno al lado de otro gritando sin barbijo, no le importó a nadie, porque la cuestión natural es no usar barbijo, obviamente. En las manifestaciones a favor del gobierno, también hubo la gente uno al lado de otro gritando sin barbijo. De un día para otro empezamos a tener las consecuencias. De ayer a hoy, sí, como lo está escuchando, de ayer a hoy se duplicó la cantidad de contagiados. Entonces, ¿podemos hacer lo que queremos? No, no podemos hacer lo que queremos, porque si no vivimos en la anarquía. No se puede tomar la determinación individual de yo no hago tal cosa en nombre de la libertad, porque la libertad es respetar la libertad del otro y respetar las leyes. Y si el 80% de la sociedad argentina quiere estar prevenida y el 20% no quiere estar, ese 20% tiene que entender que es desarrollador del virus con mayor facilidad, que los vacunados no es que no se van a morir, porque todos nacemos, nos reproducimos y morimos, pero que el vacunado tiene muchas más posibilidades de sobrevivir, y está demostrado que en los fallecimientos los que no están vacunados son mayoría. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que se entienda que estas jerarquías, repito, no importa de dónde vino, si lo inventaron, si es un proyecto para que la gente quede enganchada, piense lo que usted quiera. ¿Está o no está? Sí, está. Bueno, ¿no hay manera de enfrentar esto sin la vacuna? Y por ahora no, porque la vacuna no es que cura, previene o evita un desenlace fatal. ¿Es una solución la vacuna? No. ¿Saben qué es la solución? Que el ser humano entienda que las normas de convivencia no es lo que a mí me importa, sino cuánto perjudico al prójimo. Porque vivir en una comunidad significa no qué puedo hacer yo en libertad, sino qué cosas puedo afectar yo con mi libertad al resto de la comunidad. ¿Tengo derecho a hacer un piquete? Sí, claro que tengo derecho, porque protesto y me hago visible ante la prensa y ante el mundo. Pero pienso si estoy perjudicando a otro trabajador que no puede pasar, y no, yo estoy protestando porque tengo derecho. Y el otro trabajador agacha la cabeza, llega tarde y pierde el puntaje. Estas cosas que ocurren todos los días pasan creyéndose que el que hizo el corte tiene derecho, y nosotros decimos que sí, que lo tiene para protestar, y por el otro lado decimos anónimo el perjudicado. Con la vacuna pasa lo mismo. ¿Tiene derecho a no vacunarse una persona? No, tiene la opción de hacerlo. Derecho no tiene, porque está perjudicando a los demás. Es complejo, es difícil, pero estamos diciendo todo esto porque si en el verano argentino que empezó ayer ya tenemos 10.000 contagiados y no tenemos la cantidad de pruebas como se hace en el invierno, nos vamos a asustar mucho cuando empiece a cambiar la temporada, porque en el mundo está ocurriendo un verdadero desastre con los contagios. ¿Y saben qué? Una cosa, en Bélgica, científicos determinaron sobre 120 pruebas que hicieron de hombres de 18 a 70 años, que una vez que se afectó de COVID, el 30% del semen pierde la fuerza reproductora, y a su vez que la evolución es afectada en un 60%, y que recomiendan a los varones no fecundar durante 90 días por lo menos después de haber contraído la enfermedad, porque está demostrado que puede haber un engendro con grandes dificultades en el desarrollo del vientre de la mujer. Por lo tanto, ya están descubriendo que también se afecta la reproducción a través de este virus. Si se le escapó un laboratorio, si lo mandó la naturaleza, si lo inventaron, no tiene importancia. Lo real es que desde que el hombre dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario, siempre hubo alguien que mandó y otro que obedeció. Y cuando el que tiene que obedecer no lo hace, el que manda toma decisiones a veces drásticas.